Muere una mujer y su hijo resulta herido mientras defendía a su madre en una agresión por parte de la expareja de la mujer, de 46 años, en el sur de Tenerife. La agresión se registraba este domingo por la tarde. El presunto asesino le asestó 2 puñaladas a su expareja en la casa en la que ella vive con 4 hijos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. En el sur de Tenerife hemos visto hoy varios minutos de repulsa por este asesinato machista. El agresor, detenido ya, 44 años tiene. Ya había estado Alba Grillo, muy buenas tardes, ya había sido denunciado por coacciones contra la víctima. No hace mucho tiempo, Alba. El presunto autor de los hechos fue detenido el pasado 30 de diciembre por amenazarla, pero fue puesto en libertad, y es que la víctima no prestó declaración contra la que había sido su expareja. A falta de la confirmación por parte de la subdelegación del gobierno, sería la primera víctima mortal por violencia machista en este 2023 aquí en Canarias. Llegaron la ambulancia, los paramédicos, y la pusieron en este lugar aquí y le dieron reanimación hasta que llegaron. Vieron que no tenía remedio, que había fallecido. Este lunes es también jornada de vuelta al cole, pero sin transporte escolar. Unos 37.000 escolares se han visto afectados por el paro patronal, que ha afectado a unas 1.500 rutas de guagua. Los empresarios hablan de paro total, 100%, y el gobierno sospecha de una huelga convocada, dicen, justo cuando se iba a pagar la deuda histórica contraída con los transportistas, una de sus principales reivindicaciones. La LP1, en su salida norte desde Santa Cruz de la Palma, va a seguir cerrada al tráfico tras el derrumbe que están viendo, que se registraba este domingo entre Maldonado y la Circunvalación y que provocó el cierre de la vía. Hoy operarios del Cabildo trabajan para sanear el talud. Madrid, Silvia Mascareño, parecía un imposible, pero el Tribunal Constitucional tiene ya una mayoría progresista en su órgano de gobierno. Sí, tras el choque de poderes que vivimos antes de las Navidades, se renueva el Tribunal Constitucional con 4 nuevos magistrados que inclinan la balanza a favor del bloque progresista, pendiente aún de elegir al que será su nuevo presidente. El Supremo de Brasil ordena, están viendo ahora mismo imagen en directo, ordena el desalojo del campamento donde se refugian los seguidores del expresidente Bolsonaro. Este es el momento en el que los militares procedían a desmantelar esas tiendas de campaña. Eso tras el asalto ayer a las sedes de los poderes públicos de Brasil. Ya hay 300 detenidos. Lula ha asumido el control de la seguridad de la capital y advierte de que los vándalos fascistas y quienes les financian serán identificados y castigados. Más de 151.000 personas visitaron el Belén de Arena de las Canteras, en la capital Gran Canaria. Son 40.000 más visitas más que el año pasado. Unas visitas que dejan también casi 17.000 euros de recaudación. Todo ese dinero va destinado a los comedores sociales. Hoy empezaron a desmantelar, como están viendo, estas esculturas efímeras de arena. Pues empezamos la semana como para estar cerquita de ese Belén, en la playa, con sol, aunque mañana va a ser un poco más complicado verlo. Por la noche tendremos que seguir abrigándonos. Vicky Palma, buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos la semana con tiempo soleado. Mañana aumentará la presencia de nubes en todo el archipiélago. Muchas de ellas serán de tipo medio y alto, pero no descartamos la posibilidad de que puedan acabar dejando algunas gotas, algún chubasco de carácter débil, disperso y ocasional en cualquier punto de las islas. Las temperaturas de momento no van a cambiar, así que necesitaremos abrigo para la noche y para las primeras horas de la mañana. Silencio en repulsa por la muerte de una mujer de 44 años a manos de su expareja, que es un hombre de 46, que la atacó con arma blanca en su domicilio, donde estaban sus 4 hijos. Uno de ellos resultó herido mientras estaba defendiendo a su madre. Minutos de silencio, pero esto ocurría anoche en el barrio de Armeñime, que está en Adeje, en el sur de Tenerife. Alba Grillo, el agresor, que está detenido, estuvo en los juzgados hace unos días, pero quedó en libertad sin cargos. El juez tuvo que ponerlo en libertad porque la víctima no quiso seguir con el procedimiento judicial.
Así es, Paco Luis, este hombre ya había sido detenido el pasado 30 de diciembre, como bien has dicho, por amenazarla, pero fue puesto en libertad porque la víctima no prestó declaración sobre el que era su expareja. El presunto autor de los hechos, como has dicho, un hombre de 44 años, habría asesinado presuntamente a su expareja, una mujer de 46 años, aquí en el barrio de Armeñime, en Adeje, en el sur de Tenerife. Los hechos ocurrían anoche sobre las 11:30, cuando los propios vecinos escuchaban fuertes ruidos y fueron ellos los mismos que alertaron a la Guardia Civil. De hecho, uno de esos vecinos fue el que retuvo al presunto autor de los hechos hasta que llegó hasta este punto la policía local de Adeje. Este hombre habría asestado, como bien has dicho, dos puñaladas a esta mujer. También habría agredido de manera leve a su hijo en esta vivienda que tengo a mi espalda en Adeje. Además, es que hay que tener en cuenta que en su domicilio vivía con sus 4 hijos esta mujer, todos ellos menores de edad, 2 de ellos hijos en común con el presunto autor de los hechos. A falta de la confirmación por parte de la subdelegación del Gobierno, se trataría de la primera víctima mortal por violencia de género en lo que llevamos de año en este 2023 aquí en Canarias. En la vivienda donde ocurrieron los hechos viven 4 menores, 2 de ellos hijos de la pareja. Fue uno de estos niños el que, para defender a su madre de la agresión, sufrió también heridas de carácter leve. Cuando se empezaron a escuchar los gritos de la víctima, muchos vecinos trataron de ayudar, pero ya era muy tarde. Llegué a verla cuando le dio las puñaladas, pero cuando me asomé al balcón ya estaba tirada aquí en este lugar. Y le tiramos una almohada para que le pusieran la cabeza, todavía estaba viva. Un vecino que había retenido al agresor, y a partir de ahí pues se desencadena todo el proceso. La primera preocupación obviamente son los niños, son 4 niños. El impacto de estar ahí al lado de su madre, bueno, pues eso es una herida difícilmente reparable, y ahora es nuestro deber y nuestra obligación como gobierno y como instituciones pues asistir y atender a estas víctimas, como digo, de violencia de género también. El presunto asesino fue detenido el pasado diciembre por amenazas, pero el juzgado no impuso ninguna orden de protección ni medida cautelar. Y no sé si fue puesto en libertad el 29 o el 30, se acordó el sobreseimiento. Lo que nos consta, y eso es lo que estaba hablando, es que la víctima no declaró, no quiso declarar al respecto. Fue uno de los vecinos de la víctima el que detuvo al presunto agresor hasta la llegada de los efectivos policiales. El caso es que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha repudiado este asesinato machista y ha mostrado sus condolencias a la familia de la víctima. Ha pedido unidad para combatir entre todos una violencia que ha vuelto a golpear a Canarias. Decir que tenemos que hacer todo lo posible y lo imposible para acabar con esta lacra, ¿no? Que no se puede tolerar ninguna amenaza, que hay que denunciar siempre y que tenemos que ser una piña a la sociedad para intentar vencer algo que parece complicado vencer. Y es la sinrazón de la violencia generada por hombres, ¿no? Yo como hombre me siento avergonzado. Bueno, pues con este ocurrido en Tenerife son 4 los posibles casos de violencia de género, los 4 que la policía está investigando en estos momentos en España, y eso en menos de 24 horas. 2 más hay en Andalucía y otro en Castilla-La Mancha. En apenas un día se investigan hasta 3 casos más de violencia de género, los primeros de este año. La primera víctima mortal tenía 24 años y fue asesinada con un arma blanca en Ciudad Real. La Guardia Civil ha detenido a su pareja, el presunto autor de los hechos, quien los niega y asegura que la víctima se clavó accidentalmente un cuchillo. En el puerto de Santa María, en Cádiz, la Policía Nacional ha detenido a otro hombre tras confesar haber matado a su pareja de 46 años. La mujer nunca había denunciado por malos tratos a su novio, aunque el varón tenía antecedentes por violencia machista. Y en Almería, una mujer de 44 años ha fallecido tras ser estrangulada después de haber mantenido relaciones sexuales con un hombre. Según fuentes de la investigación, no eran pareja y el hombre tenía antecedentes de violencia de género con otra mujer. Tras la muerte de la mujer que fue apuñalada en Adeje por su expareja este domingo, ya serían 85 las víctimas mortales de la violencia machista en el archipiélago desde 2003. Bueno, la Red Feminista de Gran Canaria ha condenado también el asesinato machista de esta mujer y convoca una concentración hoy en Triana, en la capital Gran Canaria, frente a San Telmo a las 7 de la tarde. Vuelta al cole, vamos con otro asunto, este lunes 9 de enero, pero sin transporte escolar, al menos para 37.000 estudiantes de toda Canarias. El sector ha parado hoy como una medida de presión. Piden al gobierno canario el pago de una deuda histórica. 4.300 guaguas escolares se han quedado en las cocheras en este primer día de curso tras las Navidades. Tiene que perder tiempo para poder traerla y a ver si para poder seguir trabajando después. Hemos tenido niños y niñas en las paradas de guagua esperando su transporte escolar y que no aparecía porque esas familias no se llegaron a enterar.
Es, dice la patronal, un toque de atención al gobierno. Les exigen pagar una deuda en la que bailan las cifras. Todos los años se actualizarán los precios conforme al IPC. Esta cláusula no se ha aplicado desde 2012 y por lo tanto hay una bolsa de deuda por este motivo que alcanza los 14 millones de euros. Es la primera vez que un gobierno pone en el presupuesto del 23 el dinero para pagar esa deuda histórica que se va a dividir en 3 plazos, ¿no? 9 millones de euros. Es un paro patronal, por lo tanto no es una huelga, no pudimos poner servicios mínimos. Aseguran que les pagan por cada una de las 1.500 rutas lo mismo que hace una década. En el año 2023 hay que sacar a concurso nuevas rutas. Las empresas que se quieran presentar tienen que hacer inversiones. ¿Cómo van a poder hacer inversiones si tienen una deuda? Según los transportistas, el paro patronal ha sido secundado al 100%, un servicio que las AMPAs piden que sea esencial. Hemos visto a la consejera de Educación en Lanzarote, donde mantenía esta reunión con la presidenta del Cabildo Insular. Un encuentro que ha servido para hacer balance de estos 3 años y medio, donde la consejería dice que ha puesto en marcha 5 escuelas de 0 a 3 años y tiene previsto abrir otras 6 nuevas durante este curso 2023. Además, abordaron el descenso en la tasa de abandono escolar, que se sitúa aquí en Canarias en el 11% ahora mismo. Sí. Incrementar en el doble las becas a los universitarios que viven en islas no capitalinas. Por primera vez, un nuevo centro de formación profesional. Y ese nuevo centro de formación profesional tiene suelo. Lanzarote contará por primera vez con un conservatorio profesional. Imagen de una de las sedes del gobierno brasileño invadidas ayer por la tarde por una turba de gente, seguidores en su mayoría del expresidente Bolsonaro, que entraron en el Senado, también en la sede de la presidencia. El presidente Lula da Silva ha convocado, lo ha dicho hoy, a los jefes de los poderes del Estado y a la cúpula militar tras ese asalto al Congreso. Destituido también ha sido el gobernador de Brasilia, responsable de la policía militar, esa que no ha frenado a los extremistas. Bolsonaro, desde Estados Unidos, se ha desmarcado de todos los actos de ayer y esta mañana, todavía a estas horas, ahí los tienen, miembros del ejército proceden a desmantelar el campamento donde se refugiaban las personas que ayer invadían las sedes de los 3 poderes brasileños. Bueno, seguimos muy pendientes de todas las noticias que llegan desde Brasil. Hoy el presidente Lula ordenaba el desmantelamiento, como están viendo, de este campamento donde miles de bolsonaristas llevaban más de 48 horas acampados. Nos lo cuenta desde Brasilia nuestro compañero João Vieira. Las operaciones comenzaron tras una decisión del ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. El magistrado ordenó a la policía militar y a las Fuerzas Armadas expulsar a los extremistas del cuartel general del ejército. Esta mañana, al menos 40 autobuses repletos de bolsonaristas partieron del lugar. Fueron conducidos a la sede de la Policía Federal. El grupo puede ser responsable de varios delitos, como asociación delictuosa, daños a la propiedad pública y un golpe de Estado. Al mismo tiempo, gobernadores de diferentes partes del país decidieron enviar tropas a la capital federal para reforzar la seguridad y evitar nuevas invasiones. Posteriormente, deberán reunirse con el presidente Lula para discutir las próximas medidas. Brasil vive uno de sus días más convulsos desde que miles de partidarios de Bolsonaro asaltaran este domingo los edificios de las 3 sedes de los poderes democráticos del país. Es por eso por lo que el actual presidente Lula da Silva ha decretado la intervención militar para recuperar el control de la seguridad de Brasilia. Ha cesado a su gobernador durante 90 días. También ha desmantelado el campamento principal donde miles de bolsonaristas pedían al ejército que se unieran a ellos para llevar a cabo el golpe de Estado. Hay más de 1.200 detenidos. También se han desbloqueado las principales autovías del país. El presidente Lula sostiene que estos actos son un ataque a la libertad brasileña. En ellos se ha asaltado los principales edificios del país y hay multitud de destrozos. Incluso se han llevado un ejemplar original de la Constitución. Hay, según fuentes oficiales, más de 400 detenidos.
La respuesta internacional ha sido rápida. Rusia y China subrayan su absoluto respaldo al presidente Lula. También Estados Unidos e India, que se oponen firmemente al ataque violento contra las sedes. Sánchez condena los hechos y habla de amenaza mundial. La mayor amenaza que pesa sobre la democracia, la paz y la prosperidad en el mundo, de norte a sur y también de este a oeste. Y es el resurgir de movimientos ultras dispuestos a arrollar con todo. Sin embargo, desde Florida y mediante una publicación en la red social Twitter, Bolsonaro se desmarca de la invasión y culpa a la izquierda de todo. En Madrid, vuelta al curso político en este comienzo de año por parte de los partidos políticos, pero también hemos visto hoy el relevo judicial en el seno del Tribunal Constitucional, eso tras una larga, como saben, e intensa batalla también en lo político y sobre todo en lo político. Silvia Mascareño, arranca una nueva etapa en el alto tribunal, Silvia, y tienen mayoría los magistrados considerados progresistas. Sí, tras el choque de poderes e institucional que vivimos antes de las Navidades, finalmente hoy se renueva el Tribunal Constitucional con la elección de los 4 nuevos magistrados. Los 2 designados por el Gobierno, entre ellos el exministro de Justicia Campo, y los 2 designados por el Consejo General del Poder Judicial. Todos inclinan la balanza hacia el bloque progresista, aunque aún queda una decisión importante: elegir al nuevo presidente. Los 2 candidatos con más opciones son Conde Pumpido o María Luisa Balaguer. Precisamente hoy el presidente saliente García Trevijano pide más independencia para un tribunal que tiene sobre la mesa cuestiones tan importantes como la ley Celaá o la ley del aborto. No comparto la falsaria dicotomía entre jueces conservadores y progresistas. El magistrado no representa a nadie, ni al órgano por el que fue elegido, ni a la fuerza parlamentaria que impulsó su proposición. Está a solas con su conciencia y solo de ella depende. Pero esta es solo la primera gran noticia política de un año marcado por las citas con las urnas. En mayo elecciones autonómicas, a final de año las elecciones generales. Un año que seguirá marcado por la guerra en Ucrania, por la inflación y por la crisis energética. Y precisamente hoy Pedro Sánchez ha anunciado que para hacer frente a esa crisis energética, mañana el Consejo de Ministros analizará reformar el mercado eléctrico para repartir de manera más equitativa los costes entre consumidores y productores energéticos. Un año decisivo para el que los partidos políticos ya calientan motores. No va a haber ningún adelanto electoral y el Partido Socialista somos la primera fuerza política de este país y concurrimos a las próximas elecciones municipales y autonómicas y también las generales para revalidar ese primer puesto. Que la unidad está por encima de todos y sin duda la mejor candidata será la candidata que garantice la unidad. Yolanda tiene que decidir si quiere ser la candidata de todo el espacio, si quiere ser la candidata de Podemos, si quiere ser la candidata de Unidas Podemos, pero eso es una cuestión que le compete a ella. Nosotros queremos representar a una parte amplia de la sociedad española. Cuando hablamos de centralidad, lo que estamos es intentando romper los muros de contención que existen en los perímetros de los partidos políticos. Y nosotros queremos gobernar para personas, para ciudadanos. No queremos gobernar para votantes. Pues las ejecutivas, lo dicho, de los partidos tomando posiciones en este año electoral. Ha hecho lo propio el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, lo comunicaba así en este tuit. En una entrevista de la cadena COPE, Feijóo no cierra puertas a gobernar con Vox si no le dan los números en las urnas. Respeto a Vox, sí, a sus dirigentes también. ¿Me interesa los votantes de Vox? Le aseguro que sí. Y yo voy a intentar que la mayoría de los votantes de Vox, llegado el momento, decidan entre Sánchez y los independentistas o el Partido Popular. Y justo hoy se conocía el contenido del informe forense, informe médico que desaconseja la entrada en prisión de José Antonio Griñán, como saben, condenado a 6 años de cárcel por el caso de los ERTE en Andalucía. El exdirigente socialista padece un cáncer de próstata que se considera incompatible con la vida en la prisión. Según el Instituto de Medicina Legal sevillano, un diagnóstico de este tipo derrumba psicológicamente al paciente y es contraproducente con el tratamiento de la enfermedad dentro de la prisión. Las fuerzas políticas continúan conformando sus listas para las próximas elecciones municipales. El Partido Popular aquí en Canarias presentaba hoy su candidata a la alcaldía de Arrecife, en Lanzarote, la actual alcaldesa Astrid Pérez.
Arrecife ha avanzado muchísimo en estos 4 años en cuestiones básicas, muchas de ellas invisibles o prácticamente invisibles a los ojos de la ciudadanía, pero créanme, absolutamente indispensable para que tengamos apuntalados para poder recorrer Arrecife con el éxito del futuro. Y sobre economía ha hablado esta mañana el secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, que propone tirar de la fórmula nacionalista, de su fórmula, para rescatar las medidas que ya habían propuesto a lo largo del año pasado para aliviar a las familias afectadas por la crisis económica. Es absolutamente imprescindible una rebaja fiscal. El IGIC se tiene que pasar del 7 al 5% con carácter general. Y estamos en disposición de poder analizar determinados productos o sectores en los que podemos dejarlo a tipo cero. El Gobierno canario afronta los últimos meses de la legislatura. Recuerden, el 28 de mayo hay elecciones y hoy el presidente Torres ha querido destacar que el Pacto de las Flores va a culminar el mandato, dice, y que está convencido de que la mayoría de los parámetros económicos y sociales han mejorado en estos últimos 4 años. Va a ser el segundo gobierno de la historia de Canarias en 40 años que empieza y termina con las fuerzas políticas que lo conformaron, y eso es bueno, eso da estabilidad, eso da respuesta conjunta, separar diferencias, y como he dicho también, los ciudadanos serán los que tengan que valorar si finalmente, cuando acabe esta legislatura, entregamos unos números mejores que los que recogimos en el año 2019. Según Cruz Roja, ha mejorado también la atención a personas vulnerables aquí en Canarias. Según esta ONG, el nivel de demanda del año pasado fue parecido al que se registraba antes de la pandemia, después de 2 años al doble de su capacidad. Con todo, la organización cerró, Cruz Roja, 2022 con 65.000 personas que están en situación de pobreza crónica y que fueron atendidas por la ONG. Los técnicos de Cruz Roja explicaban este lunes al vicepresidente del Gobierno cómo están desplegados los socorristas de la organización en las costas de las islas. Esta institución es conocida por este servicio, pero en realidad es la acción social su labor más importante. Trabajan con personas mayores y sectores vulnerables. Nosotros intentamos cubrir todas esas personas que en un momento determinado necesitan de una mano amiga o necesitan de un acompañamiento. Y esa demanda en 2020 y 2021 se disparó al doble con motivo de la pandemia. A cierre de 2022, la organización constató que las cifras de petición de ayuda han disminuido a niveles prepandemia, pero advierten, el año pasado atendieron a 65.000 personas en situación de pobreza crónica en Canarias. Todavía en Canarias tenemos que seguir trabajando y mucho por intentar conseguir que todas estas personas se integren en el mercado laboral. El Gobierno colabora con Cruz Roja a través de ayudas directas desde varios departamentos del Ejecutivo y considera que este trabajo es estratégico. Reconocer ese trabajo, se lo he dicho a los dirigentes y lo seguiremos haciendo porque creo que son la gran organización no gubernamental que hace que tengamos una sociedad más justa. Y no solo en las islas. Cruz Roja en Canarias también desarrolla una gran actividad internacional con uno de los 4 centros logísticos internacionales que está ubicado en Gran Canaria y además con el Centro de Cooperación con África. Los médicos de atención primaria ya no van a tener que hacer las partes de baja para las empresas. La medida va a aliviar mucho la carga de trabajo de estos facultativos que llevan años reclamando además que sean los especialistas quienes firmen esas bajas laborales. Hasta ahora un trabajador enfermo tenía que presentar la baja médica en su empresa. Con el arranque de 2023 ya no está obligado. Ese trámite lo tendrán que hacer las mutuas o los servicios de salud. Muchos cambios que sirvan para descargar la atención primaria de cosas que realmente no nos competen y que nos están quitando tiempo para lo que realmente es necesario. Esta norma establece un tiempo limitado al 1 de abril para que se adapten los sistemas informáticos de la Seguridad Social y de las propias empresas. Aliviaría la presión que ya tienen los facultativos de familia en los ambulatorios, que además piden que las incapacidades también las puedan tramitar los especialistas y no solo los médicos de cabecera, algo que está recogido en la normativa desde 2014. Si hay una fractura, el traumatólogo que ha atendido esa fractura que dé la baja y la siga. Si hay que dar un reposo por una amenaza de aborto, que sea el ginecólogo que ha indicado ese reposo, que dé la baja y la siga. La Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias iniciará una campaña informativa para pacientes y facultativos, todo para aliviar la presión que se vive a diario en las consultas.
Este es el momento en el que agentes de la Policía Nacional detenían en Lanzarote a una mujer, 29 años tiene, como presunta autora de un delito de tráfico de drogas. La detenida fue interceptada en un vuelo procedente de Madrid. Llevaba en su bolso 225 gramos de cocaína. Una vez instruidas las diligencias, ha sido puesta a disposición de los juzgados que han decretado su ingreso en prisión. Con esta son 14 las personas detenidas intentando introducir droga por el aeropuerto en Lanzarote. Y esta mañana, esta era la imagen en la playa de Las Canteras, en la capital Gran Canaria. Es el helicóptero del 112 buscando a una persona que se encontraba en apuros en el mar por el gran oleaje y que había hoy en la zona. Finalmente el bañista pudo salir del agua por sus propios medios, según el Centro de Coordinación y Emergencias. La persona afectada fue trasladada en ambulancia y el helicóptero aprovechó ese vuelo para realizar un simulacro de rescate en la zona. Bueno, pues helicópteros como este que acaban de ver se han dedicado también al rescate de senderistas. El Centro de Coordinación Operativa de La Gomera atendió solo el año pasado más de 800 incidencias. Durante la campaña de prevención y extinción de incendios son más de 200 los efectivos que trabajan para atender las incidencias que surgen en la isla. Es verdad que hemos mejorado no solo en el incremento de profesionales cualificados, sino también en la cualificación de los medios. La Gomera tiene un equipo de profesionales que son especialistas en el manejo de drones que nos permiten detectar en el ámbito del territorio muchísimas casuísticas. Hay incidencias inevitables. En el 2022 se atendió a 291 especies heridas y se llevaron a cabo 292 actuaciones para la seguridad vial, pero también se rescataron 39 senderistas. Los intervinientes en este caso somos las asociaciones de voluntariado de emergencia que están en la isla y generalmente acompañados por los helicópteros del GES, del Gobierno de Canarias. La mayoría son accidentes totalmente evitables. Las mismas recomendaciones que damos siempre: vamos a hacer senderismo con una previsión meteorológica, saber el tiempo que vamos a tener, saber la ruta que vamos a hacer, salir con ropa adecuada, salir con calzado adecuado, llevar algo de comida, llevar algo de bebida. Mientras, este centro continuará las 24 horas del día al cuidado de los gomeros y quienes se encuentran en la isla. 2022 nos ha dejado un balance trágico en las carreteras españolas. El año pasado aumentó un 4% el número de muertos en accidentes de tráfico. 1.145 personas perdieron la vida en algún siniestro en nuestra red viaria. Son 3 cada día y es una cifra que no está cerrada, no es definitiva, porque puede aumentar si contabilizamos la muerte de los heridos que ahora mismo siguen en estado muy grave. No podemos estar satisfechos. En siniestralidad vial nunca puede haber lugar para la celebración o la felicitación. La siniestralidad en carretera, como sabéis, nunca es buena, puesto que solo un muerto ya es demasiado. Más cuando hablamos de 1.145 personas fallecidas prematuramente en las carreteras españolas. Bueno, pues una de estas carreteras, la LP1, en su salida norte desde la capital Palmera, va a seguir cerrada al tráfico tras el derrumbe que se registraba este domingo entre Maldonado y la Circunvalación. Javier Sánchez. Permanece cerrada la LP1 en dirección norte desde Santa Cruz de la Palma debido a la caída de piedras este domingo que afectó tanto a la calzada como a diversos vehículos que se encontraban en una altura inferior y hasta donde llegaron esos restos de el talud, que en zonas muy cercanas a este punto incluso ya se ha visto esa zona enmallada desde hace unos años por continuas caídas de piedras. Se está trabajando ahora mismo en la limpieza completa del talud. Esa es la necesidad en este momento para evitar que los operarios, cuando vayan a retirar las piedras de la calzada, pues se vean afectados. Cuando ya se pueda realizar ese trabajo en su totalidad, ya se reabrirá la calzada, aunque no tiene fecha definida, y también podrán pasar los peatones hasta el Instituto Virgen de las Nieves, que se encuentra muy cerca de este punto. Afecta a todo, ¿no? Incluso hasta la erupción volcánica en su momento, ¿no? De los temblores y los movimientos sísmicos pues también afectan a los taludes, pero es verdad que el agua, esos cambios de temperatura, de que los riscos se empapan y después se secan, pues esos cambios de densidad del material pues también produce que lo que esté suelto o lo que esté más disgregado pues se pueda venir abajo. Vamos a quedarnos ahí un momento en La Palma porque un decreto del Gobierno canario va a permitir la construcción en suelo rústico a las personas que perdieron su primera vivienda durante la erupción volcánica. El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha concedido en 7 meses 90 de estas licencias.
rehacer tu vida en tu propio pueblo. De esta manera se quiere garantizar el mantenimiento en la medida de lo posible de los vecinos afectados por la erupción cerca de sus barrios. Los Llanos ya ha dado 90 licencias para construir en suelo rústico, cifra que aumentará en breve. Estamos hablando de una oferta de, no sé, 3.000, 4.000 terrenos, si no son más, para un grupo de personas que son los afectados al volcán, que estarán en torno, que quieren reconstruir su vivienda, que estarán en torno a 150 como máximo, 200 pongamos. Por lo tanto, digamos que la oferta es muchísimo mayor que la demanda y eso pues hace que los precios de los terrenos se hayan regulado. El consistorio ha solicitado ampliar el decreto para otros usos. Pedimos que no solo se limitara a la recuperación del uso residencial, también consideramos importante que se incluyera el uso comercial, el uso en los negocios, también el uso turístico, porque consideramos que es la mejor forma de alcanzar una recuperación. Para acometer la labor administrativa en la oficina de los afectados, el Plan de Empleo contrató a varios profesionales que facilitaron los trámites burocráticos. Estos días son de mucho movimiento y ajetreo en el puerto de la Luz y de Las Palmas, donde se están demoliendo los edificios del muelle de Santa Catalina, ese muelle que sirve de atraque a los cruceros. Se va a levantar en ese lugar una nueva terminal para que esté operativa en 2024. A este punto estratégico del puerto se le da la vuelta como un calcetín. Las antiguas terminales de ferry de Jetfoil caen víctimas del progreso, inmuebles que han quedado pequeños y a donde en su día llegaron huéspedes ilustres como este. Jetfoil no corre, vuela. Aunque el Jetfoil no fue el único que dejó huella. Bueno, desde el famoso Queen Mary a toda la colección de cruceros de los últimos 30, 40 años. Partiendo de aquí, el año que viene pisarán tierra Gran Canaria unos 700.000 pasajeros, así que toca levantar un nuevo equipamiento. Cruceros a naciente, también a poniente. En febrero concluye la demolición de la antigua estación de ferry, también de la antigua estación de Jetfoil, y en marzo comenzará a levantarse aquí una nueva terminal. Tiene 12.000 metros cuadrados, multiplicamos por 3 la actual superficie, aparte de todas las nuevas instalaciones que van a tener. La nueva construcción ya adjudicada tendrá pasarelas telescópicas y todas las comodidades imaginables, zonas verdes y las últimas tecnologías ante lo que está por venir. Puede atender hasta 12.000 pasajeros al día. Antes, y como si de un gigantesco Lego se tratase, toca trocear, separar y reciclar las antiguas estructuras. El hormigón se aprovecha para relleno en el puerto y el hierro se va a chatarra. Una tarea que se ejecuta sin molestar al pasaje, atendido en carpas temporales hasta que concluya la transformación del muelle Santa Catalina. El uso de las sedes electrónicas de los organismos públicos facilita la gestión de trámites desde casa, pero estos portales también se han convertido en nuevos canales para obtener información de la vida de las instituciones y fomentar de paso la participación ciudadana. El Cabildo del Hierro sigue mejorando sus herramientas digitales. Como el tradicional tablón de anuncios, pero con el salto al formato digital. Este portal muestra iniciativas reglamentarias que están a exposición pública, como las que afectan a la olla del juez en Valverde o el túnel de los Roquillos, además de consultas ciudadanas, datos abiertos o los plenos. A un canal de participación, a tener información de datos abiertos, a las sesiones y actas del pleno. Una consulta gratuita y accesible que también permite hacer trámites desde casa. A través del portal web de www.elhierro.es, focalizar o resumir ahí, dar acceso a todos estos medios y canales. Uno de los trámites más demandados en la atención cara a cara es la firma digital. Facilitarle el acceso, tanto para enseñarles cómo acceder a cualquier plataforma, cualquier vía de acceso al Cabildo, e incluso para facilitarles el certificado digital. Un salto irremediable al uso de las tecnologías que se enmarca en las actuaciones de transparencia de las instituciones públicas. Y una nueva plaga está amenazando el cultivo del tomate en la aldea de San Nicolás, en Gran Canaria. Hay un sector estratégico para el municipio. Los agricultores y el propio ayuntamiento, vamos hasta la aldea. Sergio Martínez, muy buenas tardes, están pidiendo ayuda directa al gobierno canario. Se trata del hongo mildiu, que ya asoló gran parte de las plantaciones hace 2 años, un hongo que se ve favorecido por el aumento de la humedad relativa y las altas temperaturas. Ahora, cuando la producción parecía casi recuperarse, vuelve a afectar a estas plantaciones, en concreto a 22 hectáreas, de las cuales la mitad tendrán que arrancarse. Esto supone un 20% del total, lo que va a tener graves consecuencias económicas, laborales y sociales en un municipio que vive mayoritariamente de esta agricultura. Es el principal productor de tomate de las Islas Canarias.
los agricultores se sienten cada vez más desprotegidos y por su parte el Gobierno de Canarias promete una doble línea de actuación. Una de diversificación y modernización para proteger el tomate canario tradicional y fomentar nuevas variantes más resistentes, y un segundo paquete de ayudas económicas que del municipio esperan que lleguen con mayor celeridad que las anteriores. Fue el sonido que alegró el principio del invierno, el de la tormenta Hermín, que trajo agua, mucha agua y muy serena, pero en el mismo municipio que sufrió sus peores incidencias, en la aldea, ahora sufren otro efecto silencioso y casi imparable. Aire que seca el ambiente, que es una de las condiciones que necesita, una humedad muy alta. Habla del hongo mildew y las condiciones que se sumaron a la humedad que dejó en el suelo las lluvias para que volviera esta plaga. Resultado, casi el 20% de la producción inservible. Económicamente es bastante lo que significa, y desde el punto de vista también laboral, social, pues la pérdida de empleo, porque todas esas personas al acabar el cultivo tienen que irse al paro. Por lo tanto, hay que evitar todas las medidas posibles desde el punto de vista de las instituciones. Porque se repite lo mismo que ocurrió hace 2 años, el mismo hongo y la misma crisis para este municipio, el mayor productor de tomate de Canarias. En 2021 las quejas fueron por el retraso en el pago de las ayudas. En este se pretende corregir ese desfase. Se va a intentar que el límite superior sea mayor y también que los plazos sean más cortos, es decir, que se pague más rápido y entre en la propia campaña donde se ha producido esta desgracia. En 2021 la ayuda ascendió a 700.000 euros y los agricultores no cobraron el dinero hasta la siguiente campaña. Ingenio en Gran Canaria cuenta desde hoy con un nuevo centro social. Son 1000 metros cuadrados destinados a la inclusión de dependientes mayores y también colectivos sociales. Con la inauguración de este edificio se cumple con el deseo de los hermanos Juan y Juana Juárez. Ellos mismos comenzaron a construir este centro por allá por el año 2009, aunque fue en 2018 cuando cedieron el proyecto al ayuntamiento para que este lo culminara. La atención que van a recibir las personas con discapacidad del sureste en este nuevo centro de la Fundación Juan y Juana va a ser, como decía antes, totalmente integral, innovadora y por tanto referente para la isla de Gran Canaria. El edificio, cuyo presupuesto ha ascendido a 2,5 millones de euros, cuenta con espacios totalmente adaptados. Dispone de cocina, comedor, aulas y un gran patio con césped artificial. Las instalaciones, con capacidad para 100 personas, han obtenido el visto bueno de los usuarios. Ya he visto los baños, he visto la instalación, ya está todo bien. Pero a mí me gusta este muchísimo. 15 años después, desde el comienzo de su construcción, el deseo de los hermanos Juárez es ya una realidad. Ellos querían más bien para ancianos que vivieran solos. Pero claro, las circunstancias han tenido que ir cambiando cosas. Porque además de centro ocupacional será la nueva sede de la Asociación para Personas con Diversidad Funcional. El cuidado también de las familias, la integración de las familias con los chicos y chicas de estos centros ocupacionales, con lo cual yo creo que mejoran en calidad muchísimo. Con la llave ya en su poder, el centro es una realidad. Reyes Alemán, presidenta de APADESUR, se apresura para cumplir ponerlo en marcha con la última voluntad de sus vecinos, Juan y Juana. Vuelve el bullicio a las aulas, así de contentos estaban hoy los más pequeños de la casa a su vuelta al cole después de las vacaciones de Navidad, sobre todo porque les han dejado llevar algunos de los regalos de Reyes o de Papá Noel que hoy mostraban a su llegada al centro. Una vuelta que muchos deseaban y que para los padres y para las madres supone un descanso tras unas intensas vacaciones navideñas en las que ha habido que conciliar trabajo y vida familiar. Bueno, los mayores llevamos de otra manera, un poco peor, esto de regresar al cole, a nuestro cole, la rutina, la normalidad. Además, se suma también otra cosa, no se olviden, la presión de los famosos propósitos de Año Nuevo que todos nos marcamos al menos cuando llega el mes de enero. Ahora queda por saber si seremos capaces o no de cumplirlos. Marta Cairós. Se lleguen a cumplir o no, los propósitos de Año Nuevo son una motivación extra para comenzar con buen pie el año. Entre los objetivos más repetidos está justamente el de hacer deporte. Mi meta sería seguir en el gimnasio porque me apunté en noviembre. Empezando de nuevo porque yo ya del año pasado estoy viniendo y procurando venir todos los días. Es uno de los fundamentales y debería de seguirse los 365 días al año. Costar cuesta, pero cuando cojas la rutina ya
te sale solo. Es importante hacerlo siempre con cabeza, ¿no? De marcar el objetivo correctamente a la hora de empezar, ¿no? Y no marcar el objetivo bajar de peso, ¿no? Sino qué es lo que te lleva a subir de peso. Adquirir un hábito saludable, tener una vida sana. A comenzar a cuidarse o aprender idiomas. La mayor demanda viene de inglés, porque hoy en día es necesario para un trabajo, para opositar, para entrar a un máster, para terminar la carrera. También se suman. Y dejar el móvil, yo creo que si un poquito más se debería dejar el móvil. Decirle a la gente que quiero que la quiero. Formarme y buscar trabajo también. Irme de viaje. Estoy estudiando una carrera, así que me gustaría pues sacar las asignaturas y estar bien conmigo mismo un verano por fin. Como no soy de aquí, me gustaría poder quedarme el año que viene estudiando aquí, que soy de Barcelona. 12 meses por delante para tratar de lograrlos, aunque se calcula que ni el 10% alcanza los objetivos que se proponen a principios de año. Llegan los propósitos y poco a poco se van los vestigios de decoración navideña. El icónico Belén de arena de la playa de las Canteras en la capital Gran Canaria se clausuraba esta mañana. En total, 151.000 personas lo visitaron desde el 3 de diciembre. Son 40.000 más que el año pasado. En esta edición se logró recaudar más dinero, casi 17.000 euros que se van a destinar íntegramente a subvencionar 5 comedores sociales que tiene la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 5 comedores sociales, cada uno es muy diverso porque la mayoría están centralizados en el distrito Puerto Guanarteme, el Carmen, por ejemplo, en torno a 60, San Pedro 90, Reolla o el de La Paz están en torno a 40, 50, es bastante variado, depende del distrito. Vienen cargados de ilusiones, pero también de polémica. Un año más, esta imagen de camellos transportando a los Reyes Magos de Oriente en las cabalgatas de Canarias genera discusiones. Los animalistas piden a los ayuntamientos que acaben ya con una práctica que tachan de maltrato animal. Esta imagen se volvió a repetir en muchos rincones de Canarias el pasado 5 de enero. Cabalgatas en las que sus majestades los reyes recorrían las calles a lomos de dromedarios. Para los animalistas es un claro ejemplo de sufrimiento animal. Una forma cruel de maltrato y explotación animal. Se expone a los camellos, animales sensibles, al griterío de la gente, incluso muchas veces a la pirotecnia. Existen alternativas éticas, existen cabalgatas de reyes donde no se utilizan animales y los niños van a seguir manteniendo igualmente la ilusión. Pero ni las quejas ni el proyecto de ley de protección de derechos y bienestar de los animales pendiente de aprobación regularán esta práctica. El uso de animales silvestres seguirá permitido y deberá ser cada ayuntamiento quien decida mantener o no esta tradición. No tendrían la consideración de animal de compañía, tendrían la consideración de animal de producción. Por lo tanto, la única prohibición sería tener los inmóviles quietos atados pues, para la foto, la escena de un Belén. Y aunque pocas son algunas ciudades como Las Palmas de Gran Canaria las que ya han prescindido del uso de camellos. Hace 30 años, Pepe Damaso y la periodista y escritora Yolanda Soler crearon un almanaque con pinturas y con poemas dedicados a la flora canaria. Nunca se llegó a editar, pero ahora el proyecto sale a la luz como regalo por el 89 cumpleaños del pintor. Son 4.000 ejemplares gratuitos de un calendario que ha sido bautizado como Botania y que se va a repartir sobre todo entre los colegios de Canarias. Pepe Damaso, artista multidisciplinar, aporta su particular visión de especies como el pino, el almendro, la higuera o el garoe. Hay muchas salvadas en esos poemas, son poemas de amor, son poemas de pérdida, son poemas que están escritos con un concepto literario de la isla, es decir, breves, cerrados sobre sí mismos. Hay mucho límite, mucho horizonte, mucha despedida. Con el amor a Canarias, el amor a todos ustedes y el amor a la universidad, porque sin el humanismo, sin la cultura, sin el saber, no vamos a ningún sitio. Muchas gracias. La crónica deportiva, vamos con un adelanto. Viene con muchos temas que analizar Natalia Cuellar y además un gran triunfador del fin de semana, Natalia, el Lenovo Tenerife, que se va para la Copa del Rey. Será Paco Luis su 10ª participación y la 7ª consecutiva. Lo lograron los aurinegros tras derrotar a un Unicaja en un partidazo en el que volvió a brillar Shemardini. Ya tiene billete el Lenovo, no lo ha conseguido todavía el Gran Canaria, que cayó ante el Madrid. No perdió su partido a la Unión Deportiva Las Palmas, pero
La sensación que dejó el empate ante el Racing es muy parecida a la de una derrota. Escucharemos al García Pimenta más crítico con su equipo. Habló de falta de ambición y reconoció que sus futbolistas se recrearon con un resultado corto. Y más allá del polémico gol que privó al Tenerife de la victoria en la Rosaleda, la lectura es que los blanquiazules dejaron escapar otro tren para salir de la zona baja. Aún así, Ramis, que igualó a Heikens en partidos dirigidos, asegura no estar preocupado por la situación clasificatoria. Enseguida, Paco Luis, ampliamos todos los detalles. Gracias, Natalia. Enseguida el tiempo de deportes. Un apunte más antes de cerrar. El Cuyàs de la capital Gran Canaria estrena montaje de danza contemporánea. Somnus se titula, del coreógrafo canario Daniel Morales. Es un espectáculo que nos invita a distinguir entre lo que es real y lo que no, a través del baile. Hoy nos hemos colado en ese ensayo, es lo que están viendo. Les dejamos con esta propuesta, este avance que se estrena este viernes y también el sábado en el Cuyàs. Que tengan muy buena tarde. Adiós.